Hermano Ray, ¿qué es un atributo? Cuando nos referimos a atributo, ¿a qué nos referimos? Es una parte de Dios, ¿no? O sea, que Dios tiene exclusivamente. Veíamos algunas cosas que, por lo que es comunicables, atributos comunicables, atributos incomunicables, de ahí pues, podemos definir, ¿no? Parte, ¿no? Atributo, por ejemplo, la grandeza de Dios, algo de lo que Él es, ¿no? Y manera de ser, ¿no? Todo. Bueno, pero yo creo que también debemos, un atributo es una característica de un ser, Eso quiere decir que todos los seres poseen atributos. Eso no es únicamente de Dios. Sí, Dios posee atributos que solamente le corresponden a Él, pero cuando hablamos de atributos son características de un ser. Por eso es que todos nosotros tenemos atributos. No somos Dios, pero tenemos atributos. Un animal, les decía yo la semana pasada acerca de esto, un animalito tiene atributos. Y todo eso son características de ese ser, son características de, en este caso, ese animalito, puede ser una persona, pero también debemos considerar que un atributo es algo, una cualidad de un ser. Apréndase eso. Un atributo es una cualidad de un ser. A eso nos referimos como atributos. Y ahora sí, el hermano Ray decía muy bien, hay atributos que Dios tiene, que son atributos que son incomunicables, y atributos que son comunicables. Muy bien. Entonces, yo puedo demostrar que Jesús es Dios a través de sus atributos, de sus cualidades, de las cualidades de Dios. Ahora, hablando en ese sentido, hermana Damaris, si yo voy a demostrar a través de los atributos que Jesús es Dios, muéstrame bíblicamente un atributo que Jesús tenga que sea un atributo que solo Dios posee. Pero es su conocimiento de todas las cosas. Omnisciencia. Pero ¿dónde dice en la Biblia? Cuando Jesús les dice a los fariseos lo que estaban pensando, y pues él supo lo que estaban pensando y conforme a eso los exhortaron. Sí. Y eso lo vamos a ver en una constante. El Señor no tenía necesidad que alguien le dijera lo que ellos estaban pensando. Él conocía, él escudriñaba los corazones de ellos y sabía todo lo que estaban ellos pensando. Ahora, yo los puedo ver a ustedes y yo no sé lo que están pensando, pero ustedes tampoco saben lo que yo estoy pensando, porque no tenemos esa característica. Solo le corresponde a Dios. Otro atributo que le corresponde únicamente a Dios, hermana Guille, un atributo que solo le corresponda a Dios y que Jesús tenga. Sí, pastor, según nuestra lección, ¿verdad? La impecabilidad. La impecabilidad. Sí, en 1 Pedro 2, 31, 21, 23 dice eso. Ok. Ahora, se me olvidó decirles que no podían abrir la... lo que quiero que hagamos es que sepamos defender, o sea, no vas a traer siempre tu cuadernillo, ¿verdad? Sino que todos, y yo creo que todos sabemos, a veces se nos olvida tal vez las citas, a veces no nos acordamos muy bien, pero si nosotros estudiamos, vamos a encontrar, vamos a hacer vamos a estar recordando si nosotros estamos estudiando. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he hecho a lo largo de los años es tratar de tener el mismo tipo de Biblia. Por mismo tipo de Biblia no me refiero a la versión, me refiero a la manera de impresión de la Biblia. Yo, por ejemplo, cuando a veces estoy estudiando y me acuerdo de un versículo y digo, ¿dónde está? ¿Qué pasaje es? Y no me acuerdo. Y digo, pero mi Biblia está aquí, de este lado. Y empiezo a darle así. Y sé que lo tengo marcado, que está ahí, y después, está aquí, ya veo dónde era, y me acuerdo. Y eso me ayuda para poder saber dónde tengo en la Biblia marcado. También sirve marcar los versículos. Mi esposa tiene marcados versículos en una Biblia, no sé cómo, pero que hablan de la deidad de Cristo.
otros versículos que hablan del pecado, otros versículos, y ahora marcas diferentes, para que cuando ella abre su Biblia ya tiene ahí marcado, habla del pecado. Hay quienes utilizan algún tipo de marcador o algo así, pero sirve. Entonces, un atributo que sea de Dios y que Cristo posea. Hermana Fabi, ya vimos ¿cuál vimos, hermana Guille? Impecabilidad. La impecabilidad, y ya vimos la omnisciencia. Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Potente, de poder, que es todopoderoso. Ahora, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús sea todopoderoso? Porque estamos tratando de demostrar que Cristo es todopoderoso, porque Él tiene atributos que Dios tiene. ¿No recuerdan así? Ok. Pueden marcarlo. En Apocalipsis, ahí nos dice el todo. Hay muchos textos, los vimos ya en la clase pasada. Bueno, ya se los hice tambalear ahí un poquito, pero la idea, hermanos, es que nosotros a través de estas lecciones vayamos aprendiendo a defender lo que creemos y sepamos que lo que creemos tiene suficiente base bíblica y no nada más es por un versículo o por una manera de expresión. No, si nosotros podemos tener o podemos creer en el hecho de poder nosotros creer en la divinidad de Cristo, es porque hay muchas razones por las cuales yo creo que Cristo sea Dios. Solamente les voy a mencionar las que mencionamos la semana pasada. Las profecías mesiánicas demuestran la deidad de Jesús. También veíamos que el Nuevo Testamento nos da referencia a la deidad de Cristo a través de pasajes indirectos que nos hacen saber o que nos comunican que Cristo es Dios. También el Nuevo Testamento nos indica directamente y claramente su divinidad. También, número 4, su esencia misma nos demuestra su deidad. Ahí es donde entran los atributos. Número 5, su persona recibe adoración como solo Dios la puede recibir. Y número 6, Cristo es capaz de perdonar pecados, lo cual solo Dios lo puede hacer. Ese último punto no lo tienen escrito allí. Yo lo estudié la semana pasada, pero no terminamos. Así es de que si quieren anotarlo ahí, el punto número 6 es: Cristo perdona pecados. Cristo tiene la capacidad de perdonar pecados y por consecuencia eso nos ayuda a nosotros a entender que Cristo es Dios. Para esos pasajes, los textos que yo tengo ahí son Mateo 9:2 al 6, si quieren escribirlos, Efesios 1:7 y Primera de Juan 1 del 7 al 9. Mateo 9:2 al 6, Mateo 9:2 al versículo 6, Efesios 1:7, y Primera de Juan capítulo 1 versículos del 7 al 9. Son 6 puntos que observamos sobre la divinidad de Cristo. Ahora vamos a la lección de esta mañana y a la página número 14, por favor. La humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante dice la palabra de Dios lo siguiente, solamente 2 versículos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando de Jesús, un versículo más que habla de su divinidad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse. Y luego versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en este pasaje, en la palabra de Dios, está haciendo referencia a lo que se conoce teológicamente. Si quieren marcar esto, lo vamos a ver más adelante, otro día en esta misma lección,
a algo que se llama la unión hipostática. La unión hipostática. La doctrina de la unión hipostática es la doctrina que nos enseña que en Jesús hay dos naturalezas. Hay dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. No quiere decir este aspecto que sea 70% Dios y 30% hombre. La enseñanza que vamos a ver se encontrará en el hecho de que Cristo es 100% Dios y a la vez 100% hombre. Por eso en este pasaje de la Escritura dice en el versículo número 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí está hablando de su 100% divinidad. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y añade, hecho semejante a los hombres. Que está hablando lo que Juan dijo, y tabernaculizó entre nosotros. Quiere decir que él tomó forma de hombre. Cristo entonces era 100% hombre y a la vez 100% Dios. A esta doctrina, insisto, se le llama la unión de dos naturalezas. La unión de dos naturalezas. Lo conocemos teológicamente como la unión hipostática. La unión de dos naturalezas. Ahora, en la introducción, después voy a orar. El Señor, al venir a tomar forma de hombre, nunca dejó su divinidad, pero a la misma vez fue un ser humano con todo lo que conlleva. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. En esta lección nos enfocaremos en su humanidad. También en esta lección demostraremos lo que la Biblia enseña en cuanto a la humanidad de Jesús. La lección de esta mañana entonces tiene como objetivo demostrar que Jesús es también 100% hombre. Ahora, las lecciones pasadas hablamos acerca de su divinidad, de los argumentos que vimos, todos los pasajes, versículos que consideramos en la palabra de Dios nos demuestran la divinidad de Cristo. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar su humanidad. Esto es importante porque hay muchos aspectos hoy en día en los cuales inclusive hay personas que se llegan a afirmar que Jesús realmente nunca existió. Algunos dicen, no, es que tenía una forma diferente, que aparecía a veces como humano, pero luego estaba en el cielo. Y doctrinas completamente erróneas y alejadas de la palabra de Dios. Lo que vamos a buscar demostrar en esta lección, ahí dice, es demostrar bíblicamente la humanidad de Cristo. Lo que quiero mostrarles es que hay versículos en la palabra de Dios que nos van a demostrar la humanidad de Cristo. Y el punto número 2 en los objetivos de esta lección es que el estudiante, es decir, usted y yo, no tengamos duda de la unión de dos naturalezas, la unión hipostática. Estas son doctrinas. Ahora, en cuanto a las definiciones y términos o frases importantes para esta lección, en primer lugar, es importante que logremos entender a cabalidad qué es, a qué nos referimos con humanidad. Humanidad es la capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. Esa es humanidad. La definición o una de las definiciones de humanidad es la capacidad de sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. A esto, esta es una de las definiciones de humanidad. Ahora hay muchas otras definiciones de humanidad. La segunda definición o término importante también es unión hipostática.
Cuando usted me escuche a mí hacer referencia a unión hipostática, lo que quiero decir es la unión de dos naturalezas. Hermanos diáconos, vamos, cuando vengan los jóvenes o los niños, los pasamos directo para, por favor. Sí, gracias, Eduardo. Entonces, la unión hipostática es la unión de dos naturalezas. A ver, para que de una vez vaya yo viendo esto. Ok, a ver, Ruth, ¿qué es la unión hipostática? La unión de dos naturalezas. Hermana, Oli, si la unión hipostática es la unión de dos naturalezas, ¿a qué nos referimos con la unión hipostática? Que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, en el mismo ser. Exactamente. Dos naturalezas reposan en la persona de Cristo. Una es una naturaleza divina y otra es una naturaleza humana. Hermana, a ver, aquí no le he preguntado. Miriam, cuando hablamos de la unión hipostática, ¿podemos nosotros decir que Cristo era 50% Dios y 50% hombre? ¿O cómo es? Sí, 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Muy bien, vamos bien. Entonces, continuemos ahí en la lección. Al considerar, permítanme hablar, vamos a hablar. ¿Algún varón voluntario para hablar por la clase del día de hoy? Sí, hermano. Ok, perdón, hermano Isaías. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te doy gracias, Padre, porque podemos estar en tu casa, Señor, un grupo de hijos tuyos. Señor, te pido en esta hora que bendigas a nuestro pastor Hugo, que le des más sabiduría, Señor, y que quites todo estorbo de su mente y de sus palabras, Señor. Que Él pueda enseñarnos lo que tú tienes para tu iglesia, Señor, y sigue dándole sabiduría, Señor, y paciencia también, Señor. Gracias y te pido, por favor, en nombre de Cristo, que traigas a todos los hermanos con bien para que juntos podamos alabarte y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos has tenido con bien hasta este momento. Te lo agradezco todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Consideremos. Al considerar la encarnación, deben de admitirse dos verdades importantes. Número uno, Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando hablamos acerca de la humanidad de Cristo, debemos considerar que Cristo al mismo tiempo fue 100% Dios y 100% hombre. Al hacerse él carne, dejó a un lado su gloria, pero en ningún sentido dejó a un lado su deidad o divinidad. Cuando estamos haciendo referencia a la humanidad de Cristo, en una ocasión, en varias ocasiones más bien, yo he escuchado a predicadores mencionar esto que es inclusive una herejía, de decir que en el hecho de que Cristo dejó el cielo, Él dejó su deidad. No. Eso lo podemos tener sumamente comprobado en la palabra de Dios, porque sencillamente cuando usted y yo leemos los evangelios y aún otros textos en la Biblia, vamos a encontrar mucha evidencia bíblica que nos indican que Cristo aquí en la tierra poseía todo lo que Dios es. Sin embargo, debemos nosotros entender que sí, Cristo dejó su gloria. ¿A qué se refiere con la gloria? ¿Alguien pudiera dar una opinión de esto? ¿A qué nos referimos? A ver, hermano Feliciano, ¿qué piensa cuando nosotros decimos, bueno, es que Jesús dejó su gloria? Creo que se refiere a que se
dejó su trono donde le rinden adoración, ¿podría decir? Exacto. Eso es lo que él dejó. Ahora, dejó su posición en el cielo. Él siguió teniendo gloria aquí en la tierra. Los ángeles en Lucas, cuando él nació, ¿se acuerdan qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. Él seguía con todo eso, aunque él tenía forma de hombre. Y imagínense, en un bebé, porque eso es el contexto de Lucas. Él es ahí, vino, tomó forma de hombre, un bebé, y ahí recibía la oración. Y lo vamos a ver en una constante así. El ministerio de los ángeles en la vida del Señor Jesucristo es muy vasto, y siempre le tributaron adoración. Los ángeles le servían, ¿recuerdan eso? A ver, díganme un pasaje donde los ángeles le servían. Después de que fue tentado, los ángeles le servían. Cuando el Señor exclamó diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, dice en Hebreos que un ángel vino y le fortaleció. Es decir, le sirvió. No habla de otra cosa, sino de que le sirvió. Y encontramos que siempre en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, aunque Él estaba en forma corpórea, se llama así, Él poseía todos los atributos de Dios, pero Él era 100% hombre. Gracias. Siguiente párrafo. En su encarnación, Él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Escucha esto, en su encarnación Él retuvo cada atributo esencial de su divinidad o su deidad. Su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Cuando Cristo vino aquí a la cruz del Calvario y vino a dar su vida, era esencial que Él fuera 100% Dios, pero también que Él fuera 100% hombre. La razón de eso es porque si Él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. ¿Dios puede morir? No. ¿Por qué Cristo murió? Porque era 100% hombre. Si Él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido el sentido tan infinito en su valor como lo posee hoy en día. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto un ser humano ordinario, como todos los demás, ¿podría limpiarnos de todos los pecados? No. Era necesario que Dios mandara a su Hijo y que este Hijo diera su vida, muriese. Ahora, ¿un ser humano puede resucitar por sí mismo? ¿Quién es el que vence la muerte? Dios. Cristo la vence. Entonces, unión hipostática. Note que en todos los aspectos de la vida, o en muchos aspectos en la vida del Señor Jesucristo, de manera indirecta están haciendo referencia a esta divinidad y humanidad. Está unido entre sí estas dos naturalezas en la persona de Cristo. Ahora, el siguiente párrafo, Juan declara, ahí en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está hablando de su divinidad, que Cristo, quien era uno con Dios y era Dios desde la eternidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vean lo que dice en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Note que estos dos versículos en la palabra de Dios, Juan 1:1 y Juan 1:14, están haciendo referencia al Verbo de Dios, y primero hace referencia de su divinidad. La razón por la cual tenemos esto en el libro de Juan es porque Juan es el evangelio que quiere demostrar la divinidad de Cristo. Y desde el versículo 1, en el capítulo 1 de este evangelio, lo que hace Juan es presentar de manera directa
que Jesús es Dios. Pero en ese desarrollo de esta misma narrativa que está dando Juan, en este mismo desarrollo, Juan va a decir, bueno, y aquel verbo que es Dios fue hecho carne. Lo que está haciendo ahí referencia Juan, es decir, Cristo es Dios y está haciendo referencia a que Él tomó forma de hombre. La expresión bíblica para esto, lo he mencionado anteriormente, es la palabra griega cuando se hace referencia a Juan 1:14 de habitó. Esta palabra habitó puede traducirse como puso su morada con nosotros. Pero la palabra griega nos los expresa de una mejor manera. Es la palabra, si quieren anotarla ahí en habitó, es la palabra tabernaculizó, con Z, tabernaculizó. Esta frase o esta palabra de habitó es lo que Juan está haciendo referencia, es al tabernáculo de reunión, el cual Dios había ordenado a Moisés que se construyera. Dios había subido, o bueno, Moisés había subido y Dios le había mostrado todas las cosas de una manera, lo que era el cielo, y él iba a ponerlo en una tienda movible. Se llamaba eso el tabernáculo de reunión. En ese tabernáculo de reunión reposaba la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? Hermano Isaías, hermano Isaías, ¿qué es la Shekinah? ¿Sabe usted? Su gloria, la gloria de Dios. Sí, perdón, hermana Karen. Es la gloria de Dios. La Shekinah, estamos hablando de la gloria de Dios. Ahora, es importante que entendamos que cuando Juan está haciendo referencia a esto, y si me acompañan a Juan 1:1, dice, y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, perdón, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que es Dios, es decir, Dios fue hecho carne. Y luego dice, y puso su morada, tabernaculizó entre nosotros. Y luego, ¿qué dice? Y vimos su gloria. ¿Se da cuenta? Esa gloria es la Shekinah. El pueblo de Israel, cuando estaban formadas las 12 tribus alrededor precisamente del tabernáculo, dentro del tabernáculo de reunión, específicamente en el lugar santísimo, ahí reposaba la presencia de Dios. ¿Alguien recuerda cuál era esta manifestación de la gloria de Dios? El arca del pacto, pero en el tabernáculo pasaba algo. Una nube que descendía, y justo en medio del templo se veía una nube espesa que a veces no lograban ver, era como una neblina, algo así, muy densa, en la cual ésta reposaba en el arca del pacto. No quiere decir que el arca del pacto tuviese en sí poder en sí, como hacernos un tipo de idolatría, no. Lo importante del arca del pacto era que ahí reposaba literalmente la gloria de Dios. Y cuando Juan está describiendo, está diciendo, aquel verbo fue hecho carne, pero aquel verbo, nosotros, dice él, vimos su Shekinah, su gloria, su poder, vimos su gloria. ¿Y cómo era su gloria? Como dice ahí en el versículo, leo, y vimos su gloria, ¿cómo? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa era, hermanos, la manifestación de la persona divina de Cristo en un hombre, tomando forma de hombre. Por eso, hermanos, es que Cristo no era un hombre ordinario. Él es Dios. Él es Dios. Es un Dios que decidió tomar la forma de siervo, lo que leímos al principio.
Y estando en esta condición de siervo, se humilló. Se humilló. Y dice la Escritura que tomando forma de siervo se humilló, se hizo semejante a nosotros y fue llevado a la cruz. Murió de sí. Esa, amados hermanos, es la indicación de que Cristo poseía dos naturalezas: naturaleza divina y naturaleza humana. También la palabra de Dios dice ahí en Colosenses que Dios fue manifestado en carne. En Filipenses, por favor, lo voy a leer ahí en la lección. Dice: Pablo asimismo declara que Cristo, quien era en forma de Dios, tomó sobre sí mismo la semejanza de hombres. La semejanza de hombre. Porque dice: Dios fue manifestado en carne. En 1 Timoteo, si no mal recuerdo, porque no puse ahí la cita, pero en 1 Timoteo, capítulo número 3, dice en el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Entonces, hermano, si la lección ahí terminara, yo le pregunto a usted, ¿sería suficiente para nosotros poder creer que Jesús tomó forma de hombre? ¿Sería suficiente? Ya con eso. Lo hermoso, hermanos, es que la palabra de Dios nos va a dar muchas afirmaciones, de lo cual usted y yo debemos conocer. Por eso es que ya leímos Filipenses 2 y también 1 Timoteo 3:16. Continúa ahí en la lección, estoy en la página 15, tercer párrafo. Y él, hablando de Cristo, quien fue la total revelación de la gloria de Dios, fue la exacta imagen de su persona. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Dios Padre y está haciendo referencia de Cristo. Y está diciendo en ese sentido que Cristo es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Y luego añade la imagen misma de su sustancia. ¿A qué podemos entender o hacer referencia a eso? La imagen misma de su sustancia. A ver, alguien, hermano Ray, ¿ya te pregunté? ¿Sí? Bueno, levanta la mano ahí, hermana Ray. La imagen misma de su sustancia. La imagen misma de la gloria de Dios, del poder de Dios. ¿Sí? De quién es Dios. De todo lo que implica Dios. La frase ahí, la sustancia, no está hablando de un líquido, de algo así, está hablando de la persona de Dios. Es decir, es igual. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo, uno somos. En estos días estaba yo dando una clase para la Trinidad, sobre la Trinidad. Y estaba yo dando una clase sobre una palabra que es la palabra Ekna en el hebreo. Y yo no había visto tantas referencias que hace la Biblia en el Antiguo Testamento para decir que Dios Padre y Dios Hijo son uno. La palabra Ekna es la palabra uno en hebreo. Ahí en Deuteronomio 6, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Ekna es, uno es. Esa misma palabra es cuando el Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo, Ekna, somos uno. Y estaba yo dando esta lección, hay más de 15 referencias directas a eso,
Aquí lo que está haciendo referencia en Hebreos 1 dice que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La razón por la cual Cristo era 100% hombre era para manifestar la misma gloria de Dios. La gloria misma de Dios. El punto en el cual leemos en Mateo 17, lo que se conoce como la transfiguración, es el punto vital en esta doctrina para nosotros decir o entender o leer en la Escritura que cuando Cristo se transfiguró, Él develó lo que Él es, su gloria. Eso ¿a quién se lo develó? ¿A todos? No. Solo se lo develó a 3 de sus apóstoles, de sus discípulos. Uno de ellos fue Pedro. Otro de ellos fue, quiero llegar al final a Juan, pero Santiago. Y luego Juan. La razón por la cual Juan está escribiendo como está escribiendo es que él va a buscar decir en su evangelio lo que él vio, lo que él observó, lo que palparon nuestros ojos concerniente al verbo de vida. Y él está diciendo, yo lo veo. Por eso es que de estos 3 que estuvieron en la transfiguración, Juan y Pedro escribieron sobre este evento. Jacob no escribió. ¿Por qué cree que Jacob no escribió sobre esto? Jacob. No, el hermano de Juan, quien estuvo ahí. Sí, es la razón. ¿Se acuerdan que lo mataron? No fue el primer mártir, pero ahí me parece que es en Hechos 12, ahí encontramos cómo lo matan y no escribió. Ahora, yo creo que si él hubiera dado un escrito, él hubiera hablado sobre esto, la gloria de Cristo. Porque ese evento, hermanos, si ya de por sí el puro evento de su nacimiento fue algo sumamente extraordinario, el hecho de subir a aquel monte santo, el cual dijo Pedro, hoy en día hasta allá en Israel yo he visto que hay bueno, no he ido, pero he visto en videos, gracias a Dios por el internet, pero en videos he visto que hay un lugar donde se le conoce como el monte santo. Ese monte santo es el monte de la transfiguración y hacen guías turísticos. Ahora, el monte no tiene nada glorioso en sí mismo. Lo hermoso y las menciones por las cuales en muchas de las ocasiones se hace referencia acerca de lo hermoso que es Jerusalén tiene que ver con la presencia de Dios. Porque déjeme decirle algo, en toda la vida cristiana, lo hermoso de la vida cristiana no somos usted y yo, aunque vengamos de corbata, los varones, aunque venga bien arregladito. Lo hermoso de la vida cristiana es Cristo. Por eso dice que nosotros debemos ir reflejándolo de gloria en gloria. Por eso dice que nosotros somos cartas abiertas. Es decir, hermanos, lo hermoso en la vida cristiana solo es Él. En el monte de la transfiguración, el monte no es lo importante, el lugar lo importante era la gloria, la Shekinah. Juan dijo, y vimos su gloria. Esa gloria era como la del unigénito del Padre, era lleno de gracia y de verdad. Es la humanidad de Cristo, que en la persona de Cristo reposaba toda la plenitud de la vida, toda, sin quitar algo, sin decir, bueno, es que no, toda la plenitud de la vida.
Por eso es la importancia de la palabra que les acabo de decir, tabernaculizón. ¿Por qué? Porque ahí en el tabernáculo reposaba la gloria misma de Dios. Sigamos, por favor. Lucas, en más amplios detalles, presenta el hecho histórico de su encarnación. Ahora, mire esto es importante. Hemos visto algunos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de la encarnación, pero es importante también porque esto es un hecho histórico. Lucas escribió 2 libros. El segundo de ellos, ¿cuál fue? Hechos. Hechos se le conoce como Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo, pero la razón por la cual tiene ese nombre de Hechos, ¿alguien sabe por qué? Porque tomó algo acá. ¿Por qué viene de esa manera? ¿O por qué se llama así, Hechos? Tiene que ver a que los escritos de Lucas hacen referencia a hechos históricos. Hechos históricos. Es decir, tanto el Evangelio como el libro van a mostrar pruebas históricas de el inicio de la iglesia, de los viajes misioneros, de la vida de Jesús. Lucas, en solamente esos 2 libros que escribió, ya perdí el dato, pero acabo de dárselos en el estudio bíblico de los jueves en el libro de Hechos, y les hice una comparativa de cuántas palabras contenía en el idioma original de este libro, pero hacíamos referencia a que era casi 1/3 parte de todo el Nuevo Testamento en cuanto a palabras, contando todos los evangelios, los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, todo eso, y los escritos de Lucas casi es 1/3 parte de todo el Nuevo Testamento. La razón de ello lo encontramos en sus mismos libros. Si vamos a Lucas, por favor. Lucas es un libro histórico. Vean por favor versículo 1. Dice, del capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué? La historia de las cosas. La historia de las cosas. Es decir, lo que va a hacer referencia es, va a agrupar de manera histórica los hechos que sucedieron en la vida del Señor Jesucristo. Esto es el libro de Lucas. En el libro de Hechos dice lo siguiente, versículo 1, capítulo 1, en el primer tratado. Ahora, ¿qué es un tratado? ¿Sabes qué es un tratado, Paco? Un acuerdo. Tiene que ver con un escrito que se ha dado con referencia fidedigna, verdadera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y continúa el libro. Pero este libro lo que nos va a hacer referencia es a la historia que sucedió después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí nos va a narrar su ascensión y nos va a narrar lo que sucedió en los primeros 30 años de la iglesia, lo cual es lo que abarca el libro de Hechos. Entonces, estos libros son libros históricos y van a buscar demostrar de manera histórica los acontecimientos. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, algo de la historia de México, ¿podemos cambiarlo si es un hecho histórico? No.
Es un hecho histórico, eso conlleva que hay comprobación de las fechas, de lo que ha sucedido. No sé, déjenme pensar en algo no muy lejano, o alguien que me diga algo que pasó en México que tengamos como parte de la historia de no muy lejos, no se vaya a los 1200 años. Los hermanos Serrano. Todo eso. Hay evidencia histórica. Hay mucha evidencia histórica. Actas de nacimiento de esos hombres. Lugares donde vivieron. Testigos oculares de lo que sucedió. Eso es lo que encontramos en los museos, en otras palabras. Si a usted no le gustan los museos, o le gustan los museos y nada más ir a ver y no leer las letritas chiquitas, bueno, en las letritas chiquitas ahí te va a decir, no, pues vamos al castillo de Chapultepec. Es más, vamos, ¿verdad? Al castillo de Chapultepec. Y usted entra y va a ver sobre Carlota, sobre un montón de historia que hay ahí, y va a decir, este vestido le perteneció, o este traje, y hay evidencia. Y uno dice, uno no puede decir, no, pues yo no creo que no haya existido Maximiliano. O tal vez alguien pudiera decir eso, pero hay evidencia histórica de su nacimiento, de sus hechos y de todo lo que conllevó algunas partes de su vida. Hay evidencia histórica. El hecho en la vida de Jesús, hay evidencia histórica de su persona. Esto conlleva, hermanos, no tan solamente los escritos inspirados en la palabra de Dios, sino aún hay personajes que vivieron en aquellos tiempos, como lo fue Josefo y algunos otros hombres que vivieron en esa época que no eran cristianos y que se dedicaron a escribir la historia de los acontecimientos que habían sucedido en aquel tiempo y fueron redactados. Y es parte de la historia. Lucas lo que va a expresar es demostrar que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico. Ahora, si solo me quedo en esto, no hay problema. Pero voy a leer este pasaje y usted me va a decir, ¿cómo puede ser esto un hecho histórico? Búsquele ahí mientras yo le voy a leer. Okay. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba, llamaba misterio, porque nada era imposible para Dios. Entonces María dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Capítulo 2, versículo 5. Dice, lo voy a leer directo de la Biblia, porque me faltó un versículo ahí. Lucas 2. Está en el pasaje que acabo de leer, está hablando del nacimiento de Jesús. En Lucas 2, versículos, leo desde el 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mismo. ¿Cómo puedo yo decir que esto es un hecho histórico? Algo. El empadronamiento nos va a decir que en aquellos días se promulgó un edicto. Ahora, ¿qué era un edicto? Una orden. Ahora, esas órdenes quedan registradas en los anaqueles, que no sé cómo puedo decir, de la historia. Si usted y yo buscamos a través solamente no de la Biblia, sino de manera histórica, y vamos a buscar acerca de Augusto César, vamos a encontrar muchísima información histórica. Y aquí la Biblia dice que él dio un edicto. El edicto fue que todo el mundo fuese empadronado. Pues los que estudian todo esto en hechos históricos, por eso es que dicen es que Jesús no nació en el año 0, porque el empadronamiento en este caso, para poder ver este edicto que se promulgó por el mandato de Augusto César, dicen los estudiosos, sucedió en el año 4 de nuestra era, es decir, 4 después de Cristo. Y tenemos hechos históricos que comprueban el nacimiento del Señor Jesucristo. Es un hecho que creemos, sí, por fe, pero tiene evidencia histórica, porque Lucas es lo que está haciendo. Juan lo que está haciendo es demostrar que aquel verbo tomó forma de hombre. Está demostrando, está diciendo que ese verbo, ese verbo tomó forma de hombre, y ese verbo era Dios. Y lo vemos. Pero Lucas lo que va a hacer de manera histórica es demostrar que ese nacimiento fue un hecho histórico. El nacimiento de Jesús. Ahora, hay mucha evidencia y hay mucho que tal vez pudiéramos tratar en esto acerca de los hechos históricos del nacimiento solamente del Señor Jesucristo. Hay un programa que se llama El Nuevo Despertar, en el cual dan todo este tipo de evidencia. Y uno dice, hay mucho. Y la realidad, hermanos, es que sí, si nosotros buscáramos en la historia de los tiempos del año 4, de ese primer siglo, hay mucha evidencia histórica, pero sobre todo tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo creer que Jesús, que Dios Todopoderoso, haya tomado forma de hombre? La Biblia lo dice, y hay hechos históricos que lo ratifican, que lo confirman. Cristo es Dios. Y Cristo tomó forma de hombre. Ok, dije a las 11, son las 11:04. Tenemos que parar aquí, pero quiero ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Hasta aquí hemos visto algunos aspectos solamente como en manera introductoria, básicamente, porque todo esto es introducción, de que Cristo es Dios y que Cristo, en este caso, tomó forma de hombre. Cristo tomó forma de hombre. Voy a hacerles preguntas, nada más para terminar. Entonces, ¿qué es Damaris, la unión hipostática? Naturalezas, dos naturalezas. Si hablamos de la unión hipostática, Paco, ¿cuáles son esas dos naturalezas que posee Cristo? La humana y la divina.
por unión hipostática. Hablamos que Jesús era cierto o falso nada más, hermana Ana María. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto o falso? Cierto, correcto. También observamos versículos que nos afirman que Dios, tomó forma de hombre. Mencióneme uno, hermano René, un versículo que hable acerca de eso. Filipenses 2, aquel verbo, no, como dicen en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de Dios. Habla de Cristo. Ahora, en la última pregunta, Lupita, ¿por qué podemos saber que el nacimiento de Jesús sea un hecho histórico? Ajá, pero ¿cómo lo podemos comprobar? En los documentos históricos. Es decir, si usted y yo fuéramos a buscar todo lo que sucedió en los días de Augusto César o lo que pasó en los tiempos de ese empadronamiento, hay documentos que avalan. Y la Biblia, usted se ha preguntado, pues, ¿para qué nos dice esa información? Y de esto hay mucho en la Biblia. La razón es esa, para ubicarnos. ¿Se acuerdan que un profeta, a ver, alguien recuérdame de qué profeta dijo? Creo que fue Isaías, en el año del terremoto. No fue Isaías. ¿Se acuerdan? Se me olvidó. Pero uno dice, ¿y para qué dice eso? Desde el año del terremoto, si no está temblando. Bueno, es que históricamente, cuando nosotros estudiamos la historia, vamos a encontrar que hubo un tremendo terremoto en un periodo de la historia. Y eso va a ubicar ese pasaje de la Biblia en ese preciso momento. La Biblia tiene mucha evidencia. ¿En quién fue? Amós, gracias. Entonces, todos esos datos que a veces nosotros decimos, bueno, y esto está bien, pero ¿para qué? Sirve para poder ubicar históricamente los eventos que entre nosotros, dijo Lucas, han sido ciertísimos. Y eso es la palabra de Dios. Muy bien, sí. Esas certezas históricas le dan también credibilidad a la Biblia, porque muchas personas no creen en la Biblia porque dicen que ¿cómo saben que eso es verdad? ¿Quién lo escribió? Son diferentes autores, son inventos. Si hay quien sabe eso, solamente Dios puede saber porque dice que ahí está escrito, ¿sí? Pero toda la Biblia tiene datos históricos que son comprobables. ¿Sí? Cuando hay más también el nacimiento del Señor. ¿Sí? Históricamente es más confiable que los escritos de filósofos griegos, que nada más hay uno. Entonces la Biblia o ni uno o un fragmento de uno. La Biblia tiene muchas referencias históricas en documentos que no son de los autores, sino de otras personas. De otras fuentes, correcto. Y no nada más históricos, geográficos, de muchas maneras. ¿Y quién la Ya adentrándonos más en este tema, en los debates que han hecho sobre tratar de desmitificar la Biblia, creen que es un mito, también nos damos cuenta que oculta o oculta información, porque los hechos que suceden en el Éxodo, cuando están todos en tierra de Egipto, curiosamente son de los pocos en donde no hay información de Egipto registrada de todo lo que dice la Biblia. Y por eso es la excusa que muchos investigadores toman para decir, no, la Biblia es falsa, cuando realmente la cantidad de evidencia que hay en la Biblia es muchísimo más de ciertas cosas como esas que son ocultas. Exactamente, y hay mucho de eso. Recordemos que, miren, por alguna razón
¿Se acuerdan que cuando muere Moisés, una de las cosas que hizo el diablo fue pelear por el cuerpo de Moisés? El diablo a lo largo de la historia, él es el engañador. Él va a buscar de muchas maneras. Yo creo que la teoría de la evolución viene del diablo. Es tratar de desvirtuar al Dios creador. Es una teoría. Darwin y su tío, que fueron los que iniciaron con eso primordialmente, nunca obtuvieron credibilidad en su tiempo. Fue hasta años después que le empezaron a rascar ahí, pero nunca hubiera ganado un premio Nobel. Los premios Nobel o ese tipo de premios es cuando alguien da evidencia contundente de algo. Esto le pasó al último, bueno, sí puede ser llamado el último Hopkins, quién sabe cómo se apellida. Él nunca pudo ganar un premio. La razón fue porque nunca pudo comprobar verazmente, eficazmente, históricamente y comprobablemente lo que él decía como teorías. Increíblemente, lo que la ciencia llama, no es que yo quiero evidencias, es una teoría hasta nuestros días. Y una teoría es porque no ha sido comprobada. Y la teoría de la evolución es algo que ha jalado a mucha gente, muchísima gente. Usted y yo, hermanos, hemos creído en la verdad. La palabra de Dios de sí misma dice: tu palabra es verdad. Juan dice así. Y hacemos bien en creer. No necesitamos comprender todo. Explícame cómo es que un gran pez se tragó a un ser humano y luego lo vomitó. Pues resulta que hay evidencia histórica que ha sucedido en más de una ocasión. No puedo yo comprender todo de la Biblia y no lo vamos a hacer. Ni debemos poner la Biblia en un aspecto de debe ser científico y todo. No. El apóstol Pablo a Timoteo le dijo: mira, ten cuidado de la falsamente llamada ciencia. Hay ciencia de Dios y hay ciencia falsa. Usted y yo, hermano, hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sabemos que tenemos la palabra profética más segura. Hacemos bien, hermano, en creer, porque, hermano, creemos por fe, pero si estudiamos la ciencia, el ADN, el siglo pasado terminó con el proyecto del genoma humano, de todo el genoma humano y esto y aquello. Génesis 1 habla de la genética, puso semilla y cada árbol daría semilla y fruto conforme a su género. ¿Sabe qué es eso? Genética. El ser humano descubrió en 1400 y tantos que la tierra no era plana, que la tierra es redonda. El siglo pasado surgieron apenas unos que dicen: es que somos terraplanistas, que piensan que la tierra sigue siendo plana. En el siglo XV, a través de los viajes de Cristóbal Colón y todos estos colonizadores, descubrieron la tierra no es plana, es esférica, redonda. Isaías, Job lo mencionaron, y muchas de las cosas. El ciclo del agua ¿viene en la Biblia? ¿En dónde? En Job. También en Salmos viene ahí dos aspectos. Pero encontramos que todo eso viene en la Biblia.
Y es increíble, por eso es la palabra bendita de Dios. Y hacemos bien en entender. Cristo Dios tomó forma corpórea. Teológicamente así se dice. Dios tomó forma corpórea. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y te ruego, Señor, sigas bendiciéndonos, ayudándonos y que tu gracia sea sobre nosotros. Bendice, Señor, este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Hay pan y hay café, hay té. Pasemos, por favor. También salude al pastor Tomás, que está dando clase, o bueno, voy a terminar la clase allá con los jóvenes. Salude a los muchachos, por favor. Dios les bendiga. Les amo del Señor.